Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y enseñando la bendita y la poderosa palabra del Señor, que por el tercer día consecutivo vamos a estar tratando un mismo versículo. Lo veíamos el martes, lo veíamos ayer miércoles y hoy jueves también vamos a estar tratando el versículo 18, donde Dios mediante vamos a terminar la explicación de este versículo hoy. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a leerlo, vamos a recordarlo una vez más, que así dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya hemos estado viendo la primera parte de este versículo 18, donde encontramos a Jesús recordándole a Pedro ese cambio de nombre que le hizo desde el primer momento en el que se vieron. Y ayer veíamos qué significaba esas palabras de sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo que vamos a estar tratando en esta mañana es la última parte de este versículo, donde Jesús le está diciendo a Pedro que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Vamos a ir por partes. Cuando Jesús hace referencia a las puertas del Hades, está haciendo referencia al reino de la muerte. Hades es lo que también en hebreo se conoce como Seol, que generalmente se usaba para referirse a la tumba, al sepulcro. Algunos comentaristas también enseñan o afirman que cuando Jesús hizo referencia al Hades, también estaba haciendo alusión a la fuerza del infierno, a ese mundo oscuro, ese mundo de maldad que pretende ir contra la iglesia. Todos los creyentes tenemos que tener claro que de la misma manera que nuestro Dios existe, también existe Satanás. Que de la misma manera que existe el bien, también existe el mal. Y que de la misma manera que existe la luz, también existen las tinieblas o la oscuridad. Pedro nos recuerda en su primera carta, allí en el capítulo 2 y en el versículo 9, que Jesús nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y una vez que estamos en la luz, una vez que nosotros estamos en los caminos del Señor, el Hades quiere hacernos caer, quiere hacernos retroceder. Pero como bien dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 39, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que nosotros tenemos fe para preservación del alma. La iglesia tiene la misión de predicar el evangelio para que la gente pueda creer en Jesús y puedan ser librados del infierno. Y esto, créeme, que es una verdadera guerra, es una verdadera batalla espiritual. Predicar el evangelio no es simplemente hablar, es batallar, es adentrarnos en la oscuridad de este mundo para poder traer luz. Y siempre que nos dispongamos a llevar a cabo lo que nosotros conocemos como la gran comisión, que es evangelizar y discipular, vamos a enfrentar luchas. Pero Jesús ya nos está advirtiendo en este versículo 18 que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia tiene la victoria. Los cristianos tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Y por más que se quieran levantar en nuestra contra, por más que el mismo infierno quiera levantarse contra nosotros, la iglesia tiene la victoria. La Biblia nos enseña en la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 2 y en el versículo 14, que Jesús, a través de su muerte en la cruz, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Jesús ya venció la muerte, ya venció a la oscuridad. Jesús ha traído la victoria a través de su muerte y de su resurrección. Y nosotros, como seguidores de Jesús, también tenemos la victoria. Nadie puede contra la iglesia. Nunca jamás la iglesia será destruida. Claro que puede ser atacada, pero nunca destruida. Los cristianos podemos ser atacados, pero nunca, y repito, nunca seremos destruidos.
Y no vamos a ser destruidos quizá por nuestros méritos, por nosotros mismos, sino porque Jesús está en medio de nosotros. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 8 y en el versículo 31, que si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y más adelante, allí en el versículo 37, Pablo también nos recuerda que nosotros los creyentes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesús. La iglesia que está edificada sobre Cristo nunca será destruida. Nadie podrá destruir lo que Dios ha edificado, ni el mismo infierno, ni el mismo Hades. El Señor nos está recordando a través de este versículo que la iglesia es invencible. Y es invencible porque no está edificada sobre una persona, como ya lo estuvimos mirando ayer. La iglesia no se edifica sobre Pedro, sino que la iglesia se edifica sobre Jesús, sobre el Dios Todopoderoso. Así que no es de extrañar que el Hades quiera levantarse contra nosotros. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta tiene que ser una respuesta de fe y de esperanza en la palabra de Dios, en esta bendita promesa de que la iglesia no será destruida. Aunque el mundo y el mismo diablo quiera oponerse contra la iglesia siempre vencerá. Y escúchame bien lo que te voy a decir. La iglesia siempre vence, aunque los cristianos mueran. Porque lo primero que tenemos que tener claro es que cuando Jesús se refiere a la iglesia, no se está refiriendo a un lugar, no se está refiriendo a un local. Iglesia hace referencia a las personas. Y aunque haya creyentes siendo martirizados en el nombre de Jesús, aunque a día de hoy haya cristianos muriendo por la causa del Señor, como también nos dice Pablo en esa carta que le escribe a los Filipenses en el capítulo 1 y en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y aún morir es ganancia. Los cristianos aún muriendo ganamos, y ganamos porque nos vamos con el Señor, nos vamos con nuestro Salvador, pero la iglesia jamás pierde, la iglesia jamás va a fracasar. Puede ser atacada, puede enfrentar persecución, pero su existencia está asegurada en el Señor. Esta promesa que le está dando Jesús a Pedro, yo considero que es una de las promesas más esperanzadoras que hay, porque nos recuerda que siempre tendremos la victoria. Tenemos un seguro a todo riesgo en Jesús, un seguro que no oculta los problemas de la vida, pero que ya nos está informando del final de esos problemas. Somos más que vencedores en el nombre del Señor. El libro de los Hechos nos cuenta una historia fascinante. Allí en el capítulo 5, desde el versículo 17 en adelante, cuando los judíos comienzan a perseguir a los discípulos, a Pedro y a Juan concretamente, por predicar el Evangelio. Y no solamente los persiguen, sino que además los meten en la cárcel. Pero qué bueno saber que ya todos conocemos cómo un ángel del Señor los libra de esa cárcel. Y cuando los judíos se enteraron de esa noticia, lo que hicieron fue convocar un concilio para ver qué hacían, tanto con Pedro como con Juan. Y mientras algunos querían matarlos, gracias a Dios se levantó un hombre llamado Gamaliel, que era un doctor de la ley, y dijo en medio de ese concilio a todos los que allí estaban, esto se encuentra en el versículo 38 y 39, dejen a estos hombres en paz. No vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Y si esto que están haciendo estos hombres es de Dios, esta obra nunca podrá ser destruida, dijo Gamaliel. Parece ser que este hombre entendió que lo que es de Dios nunca perece. Lo que es de Dios nunca podrá ser destruido. Y yo espero que cada uno de nosotros en este día entendamos también esto. Lo que Dios ha edificado, no hay nada ni nadie que lo va a poder destruir. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Tú eres el Dios invencible. Tú eres el Dios todopoderoso. Y lo que tú edificas, nada ni nadie va a poder destruirlo, ni aún el mismo Hades. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
y gracias por darnos la victoria por medio de aquel que nos amó. Te queremos bendecir y te queremos adorar. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo esa gran comisión. Ayúdanos a evangelizar. Ayúdanos a discipular a todas esas personas, porque ya sabemos que tenemos la victoria en tu nombre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y no quiero despedirme sin antes decirle a la primera persona que ve todos los devocionales, no se pierde ni uno, que es mi padre, Javier Ares, fiel seguidor de estos devocionales, siempre pendiente de los cultos también, que hoy está de cumpleaños y está cumpliendo nada más y nada menos 70 años. Así que si quieres y puedes poner un mensajito, que él también seguramente se mete en los comentarios y los lee. Desde aquí te felicito, papá, te quiero mucho, gracias por siempre estar ahí y nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.